Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero enviarles eh, un saludo especial, igual hablarles de un tema muy en breve acerca del ayuno, y oro por ello. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te doy por este día. Padre, tu palabra dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Mas buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el ayuno? Nos da a conocer el ayuno, la abstención de tomar alimento, periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstinencia. El ayuno bíblicamente nos da a conocer es cuanto a una abstinencia al tener que tomar alimentos. Además de ello, nos da a conocer un ayuno, que el ayuno causado por imposibilidad de seguir alimentos parece que a esto pertenecen los 40 días que pasó Moisés en el Sinaí, el ayuno de Elías durante su viaje a Joreb, el del Señor Jesús en la tentación en el desierto, y también ciertos ayunos de Pablo, ayunos voluntarios por motivos religiosos. En este motivo sentido se emplea el término con frecuencia para describir los periodos prescritos de abstinencia de alimentos. En el caso del Señor Jesús, en el que como él tenía nos da a conocer acerca de en que él fue llevado al desierto después de haberse bautizado en el Jordán por Juan. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y durante esos 40 días él ayunó. Nos da a conocer acerca de un ayuno que es la abstinencia de alimento, y cómo esto en una manera al momento de que se aplaca los deseos de lo que nos da a conocer como los deseos del cuerpo, deseos de la carne, y esto hace que al momento que se ayuna se castigue ello, y el espíritu tome un poco más de posesión y control en nuestras mentes. Nos da a conocer acerca del verso de Deuteronomios capítulo 9, 18, en el que Moisés, en el caso de que después de que ellos habían sido llevados después de que el Señor le había dado cierta tierras a Israel, entre ellos la tierra del amorreo, que pertenecía a Sehón, a Og también, que era rey de Basán, descendientes de los Rafaitas, quienes eran entre ellos renombre de los gigantes. Habíamos mencionado quién había sido los gigantes que quienes en su momento antes del diluvio habían sido destruidos porque era abominación al alma del Señor. Nos dice en Génesis 6, en cuanto a los hijos de Dios habían tenido relaciones sexuales con las hijas de los hombres, habían nacido esos gigantes. Es muy posible que después del diluvio se haya seguido presentando esto en el caso de Og, del rey de Basán, en aquella región en el cual el alma de Jehová aborrecía y se lo entregó a los israelitas. El momento de que nuevamente Israel se entrega a dioses extranjeros por tomar en posesión la tierra, y aquellas mujeres, los israelitas tomaron las mujeres de los extranjeros, y las israelitas los hombres de aquellos extranjeros, y adoptaron esa costumbre de adoración de Baales. En el momento de que esto acontece, justo antes de ello, Moisés da a conocer, cuando él sube al monte Sinaí, le da a conocer las tablas de la ley al pueblo de Israel en cuanto a este tema del adorar, que no tendremos otros dioses. Nos dice en el libro de Deuteronomio 5,
No tendremos otros dioses, Jehová nuestro Dios, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos da a conocer en el caso del ayuno en cómo el intercesor Moisés, para que Jehová no se airara nuevamente contra el pueblo de Israel, dándole tantas victorias, se habían despojado de su pensamiento en el que ya el Señor le había dado muchas victorias a Israel, y cómo esto, haberse entregado nuevamente al pecado, que a las cuales se habían entregado las tierras a las cuales Israel le había entregado posesión a ellos. Nuevamente Moisés intercede por Israel y le da a conocer en el caso del ayuno, en cómo la importancia de que una sola persona, en un ámbito donde haya muchos, un solo intercesor, Dios, el Señor, desciende misericordia sobre aquella región, aquel lugar. En el caso de Israel, da a conocer aquí en el verso 18, capítulo de Deuteronomio 9:18, y me postré, dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado, que había cometido hacia el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Notamos muy claramente cómo en el verso de Deuteronomios, el intercesor, en este caso quien estaba al liderazgo, ya había salido Israel de tierra prometida durante los 40 años en el desierto. Antes de llegar a tierra donde fluyera leche y miel, se le había dado a Israel la tabla de Deuteronomio, la tabla de la ley en cuanto a los 10 mandamientos que debía seguir el pueblo de Israel para agradar a este Dios que lo había sacado de tierra de esclavitud, que les había dado a ellos la victoria frente a los egipcios, y les estaba prometiendo que no iban nuevamente a devolverse a esa tierra de esclavitud, en la cual en esa tierra se acostumbraba a tener una cultura de, de, de castigo, o de tener pensamientos en cuanto a opresión al pueblo. Y esto lo hacían simplemente para tratar de construir megaciudades en el que oprimiendo al pueblo era la manera como ellos crecían, y esto iba en contra de la voluntad del Señor, en cómo quien había enseñado a los hombres acerca de la opresión, para que estos a través de la presión ellos construyeran y se sintieran en el sentido de querer hacer algo a la ligera y obligados. Que nos da a conocer en el verso de Isaías, que es el ayuno según nos da a conocer en el verso de Isaías. En el verso de Isaías nos da a conocer acerca del ayuno, en el ayuno, Isaías 58:5, en el que Isaías, estando como rey Acaz, y como también el rey Ezequías, quien estaba en el tiempo de vida del profeta Isaías, quien aducimos de que Isaías era uno de los profetas quien ha venido palabra de Jehová del Antiguo Testamento, y nos da a conocer que Isaías, cuando se ofreció a sí mismo, diciendo mediante sueños y visiones, en que Jehová se presenta a Isaías en un gran trono blanco, resplandeciente, nos da a conocer que estando allí vio a un hombre sentado en un trono, y aquel hombre daba a unos querubines tapaban su rostro, y con dos tapaban su rostro, y con dos tapaban sus alas, y en él se da a conocer como en el libro del profeta Isaías el Señor da a conocer: he aquí, necesito un servidor que salga y le diga a mi pueblo lo mal que me está desagradando,
que sus pecados me están desagradando y que nuevamente él iba a entregar, así como había entregado en otro tiempo a Israel a los adversarios que de su alma abominaba, despreciada, nuevamente le iba a entregar a aquellos adversarios a Israel. Y nos da a conocer de que al momento de que Isaías dice: he aquí, envíame a mí, salió uno de los ángeles que estaba con él y cogió un tizón caliente y lo colocó en su lengua. ¿Por qué? Porque era un pueblo inmundo de labios y se necesitaba que saliera el profeta en el momento Isaías para que mediante de sus labios limpios fuera a profanar palabra de verdad y de justicia, para que el pueblo de Israel nuevamente corrigiera sus sendas. Y en el verso 58, capítulo 58, verso 5, dice: es este el tipo de ayuno que yo quiero. Un día cuando la persona mortifica a su alma. Es el objeto colgar su cabeza con un junco y esparcir silicio y ceniza debajo de ti. ¿Es esto lo que llaman ayuno, un día que agrada a Dios? Y es la forma como es la forma como nos da a conocer el ayuno. Isaías 58:5: es este el tipo de ayuno que yo quiero, un día cuando la persona mortifica su alma. Es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y ceniza debajo de ti. ¿Es esto lo que llaman ayuno, un día que agrada a Dios? Y nos da a conocer en el momento de que en el reinado de rey Ezequiel y Acaz, como en el caso de que estaba en el reinado Acaz, Jezabel, quien era esposa de Acaz, era una mujer cananea. Y en Cananea, en aquella región de Canaán, se tenía por costumbre la entrega de los hijos en quema, en holocausto a los demonios. En este caso, se tenía por ídolo a Baal. Y esta costumbre la tenía Jezabel. Al momento de que Acaz, israelita, tomó por mujer a Jezabel, tenía por costumbre ello, y esto estaba desagradando totalmente al alma del Señor. Y que nos daba a conocer el profeta Isaías en cuanto al ayuno, que es un día que agrada al Señor. Jesús, que nos da a conocer acerca del ayuno, nos dice en el libro de Mateos, nos da a conocer en el libro de Mateos, en Marcos capítulo 2, verso 18, en cuanto al ayuno. Estaba Jesús reunido con sus discípulos. Estando Jesús reunido con sus discípulos, llegan los discípulos de Juan. Estando los discípulos de Juan, le preguntan por qué los discípulos de Juan hacían ayuno y por qué los discípulos de Jesús no hacían ayuno, estando reunidos. Dice en el verso de Marcos 2:18: al ver que los seguidores de Juan y los fariseos estaban ayunando, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan, pero tus seguidores no, ¿por qué? Jesús les contestó: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él esté presente. Pero llegará el día en que se llevarán al novio, y entonces en ese tiempo ayunarán. Verso 21: nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se escoge y rasga el vestido viejo, y entonces se romperá más. Ni tampoco echa vino nuevo
en cueros viejos, porque el vino revienta en cueros. Así se dañan tanto el vino que los cueros, más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos. Que nos da a conocer que en el verso de Mateo, en el que capítulo 2, verso 18, en el que Jesús, estando con sus discípulos, llegan los discípulos de Juan a preguntarle que por qué los discípulos de Juan ayunaban y por qué los discípulos de Jesús no ayudaban. Esto para traer en contienda en cuanto al ayuno, colocar a prueba a Josué, quien se decía a sí mismo decir, quien daba a conocer en alegatorias el mismo ser hijo de Elohim, del Señor, de Dios, y cómo querían colocar a prueba a aquellos, en el caso de los escribas, fariseos doctos, personas que estaban alrededor, quien querían colocar a prueba la sabiduría de Jesús en cuanto al ayuno. Y él mencionaba de que en el verso 18 Jesús le contestó: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él esté presente. Pero llegará el día en que se llevarán al novio, y entonces en ese tiempo ayunarán. Que nos da a conocer que el novio, en el caso que nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús, y su esposo Jesús estaba con su novia. ¿Cómo era posible en el momento que estando el esposo, no había necesidad de que estando el esposo ayunara a la esposa, porque el esposo estaba presente? Y es la forma como nos da a conocer en cuanto al ayuno. En el libro del profeta Isaías nos da a conocer el ayuno como un día que agrada a Dios. Moisés agradaba de la manera de ayunar en la abstinencia de alimentos. Y Jesús nos daba a conocer que mientras estaba el esposo con nosotros, su iglesia, la novia, no era necesidad de el ayuno, la abstención de alimentos, como nos define en cuanto a la abstención de alimentos. De estas tres definiciones que tenemos en la abstención de alimentos, en el día que le agrada a Dios, y el tercero en cuanto teniendo nosotros al esposo, en este caso el Señor Jesús, no había necesidad de aquella abstención de alimentos. En el caso de que cuando el Señor hace la expiación por nosotros en la cruz y desciende aquella promesa sobre nosotros, el Espíritu Santo, Dios con nosotros, Emmanuel, ese es aquel momento de que Jesús da a conocer de que el esposo se encontraba con su esposa, y al momento de que el esposo Jesús subió, descendió sobre nosotros nuevamente el esposo, que es el Espíritu Santo. En el caso de nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros, por cuanto no tenemos la necesidad de, en aquel momento que se tenía en el Antiguo Testamento, en tener que abstenerse al alimento. Pero todo esto son cosas que le agradan al Señor en cuanto al ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Gracias, Señor, te damos por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero seguir más siendo insensible a cada necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro.
¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?